¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Hace escasos días publicábamos un vídeo en el que te desayunaba con la noticia de que Volkswagen va a proponer hasta 100.000 despidos dentro de la compañía. Realmente es una propuesta, son 100.000 despidos. Hace no tanto propuso despedir a 50.000 personas, teniendo en cuenta que tiene que haber una dura negociación que va a empezar en breve con los sindicatos, que estos tienen mucho poder y que por supuesto el personal de la compañía se va a revolver contra este plan de la dirección de Volkswagen, pues probablemente el objetivo va a ser acabar reduciendo 50.000 personas, precisamente el objetivo que tenían inicialmente. Y como probablemente están viendo que no lo van a conseguir, pues la cifra ha crecido hasta el doble. Y esta es la situación que tenemos actualmente en la industria del automóvil. Y ojo, esto no quiere decir que Volkswagen esté colapsando, que la compañía no sea rentable o que la compañía tenga problemas serios. ¿El problema cuál es? Pues que las rentabilidades a las que están acostumbrados y a las que han acostumbrado a los accionistas y que ellos exigen no tienen nada que ver con el escenario que viene a continuación. Y es un escenario tremendamente complicado en el que tiene que haber un recorte salvaje de los gastos para que la compañía pueda seguir dando unos beneficios determinados. Y ahí está el núcleo, el cogollo del problema. No significa que pasado mañana Volkswagen y las marcas del grupo vayan a desaparecer. Significa, es el reflejo de los problemas graves que están teniendo. Pero querido amigo, querida amiga, todo pasa, absolutamente todo pasa por lo que está pasando por China. Y lo que está pasando por China es muy interesante desde un punto de vista tecnológico y de efervescencia, de producto y de mercado, pero el mercado chino también está teniendo unos problemas terribles en este año 26. Y precisamente esos problemas, indirectamente, son los que están provocando la situación que tenemos aquí. Lo de colapso se queda corto con lo que está pasando en la industria del automóvil a nivel mundial. Y ojo, porque estamos con el foco siempre puesto, siempre estamos mirando hacia China, pero en Estados Unidos de América están pasando cosas muy graves también. Así que si te parece, arrancamos ya porque tengo mucho que contarte y probablemente lo que te voy a contar en el vídeo de hoy te va a sorprender y mucho. Fíjate si estamos viviendo una situación absurda, surrealista, que en Estados Unidos de América ha saltado estos días la noticia de que prohibían la marca Polestar. Bueno, esto es un movimiento, la verdad que muy llamativo, es un movimiento puramente geopolítico en el que los estadounidenses han prohibido una marca que es de origen chino, puesto que pertenece al grupo Geely, pero que no es que exportara los coches de China a Estados Unidos de América, no es que importara los coches desde China o Geely los exportara desde ese país, no es que estos coches vinieran en barco desde Europa, es que Polestar tiene una fábrica dentro de Estados Unidos de América, que es exactamente lo que el gobierno estadounidense, siguiendo los principios de su presidente, le está exigiendo a toda la industria. Unos días antes conocíamos la noticia de que Volvo se salvaba de la quema, pero Polestar, que se fabrica también en Estados Unidos, me refiero al Polestar 3, se deja de vender. Ahora tienen que liquidar el inventario y lo que les quede o no puedan vender, pues sacarlo fuera del país, porque Polestar ya no se va a poder vender dentro de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque Estados Unidos ha puesto un absoluto telón de acero en lo que se refiere a la industria automovilística china, con unos niveles de aranceles tremendos para que ni un coche chino pueda entrar en ese país y poder ser vendido en ese país de manera directa. Es imposible por precio que pueda salir rentable. Y luego, en segundo lugar, está el asunto de la conectividad, está el asunto del software. Y bajo el auspicio de la norma de los vehículos conectados, Estados Unidos de América ha decidido expulsar a Geely del país teniendo una fábrica dentro porque consideran que todos sus sistemas de conectividad, todos sus sistemas de monitorización y todos los sistemas que graban en cámara con el vehículo y que se conectan por internet, en definitiva, toda la electrónica y el software del vehículo consideran ellos que está desarrollado por lo que llaman un enemigo que puede poner en peligro la seguridad nacional, que básicamente en Estados Unidos de América se supone que son dos países, esencialmente Rusia y esencialmente China. Y me llama muchísimo la atención cómo esto ocurre, pues, entre comillas, 4 días después de que una delegación de lo más granado de los empresarios estadounidenses haya estado visitando aquel país. Y sin embargo, Volvo ha podido demostrar a los Estados Unidos de América que sus coches no tienen el software y los componentes que tienen los coches de Polestar y que supuestamente dependen más de China. Así que una buena noticia para Volvo, una mala noticia. Hay una planta, la de Richville, que es la que comparte Volvo y Polestar y donde se producía el sub Polestar 3, un coche eléctrico que tampoco es que se vendiera en masa, pero el mercado estadounidense es muy importante. ¿Y ahora qué va a pasar con esa fábrica? Bueno, pues esa fábrica tiene mucha producción de Volvo y produce mucho vehículo de Volvo, produce el EX90 y otros coches de la marca que están por llegar al mercado como el nuevo XC60 y un nuevo sub también que se producirá ahí. Así que la fábrica no cierra. Ahora Polestar tendrá que ver qué es lo que hace con la línea de montaje del 3.
si la sigue produciendo ahí para vender a todo el mundo o si se la lleva a Europa o a otro país donde no le pongan estas trabas. Pero fíjate cómo demuestra esto la situación, lo peliaguda que está, en un momento en el que Europa estamos asimilando gran cantidad de fabricación de producto chino, estamos empezando nada más, ya sea directamente viniendo en barco, ya sea con estas factorías, en principio factorías, en algunos sitios plantas de ensamblaje incipientes que está habiendo en nuestro país. La última noticia que teníamos es que BYD, los de BYD también se estaban animando y estaban decidiendo a ver si ponen su factoría definitiva en Francia o su factoría definitiva del sur de Europa en España, porque ya tienen una que están terminando de poner en marcha en Hungría. Tendrán una segunda planta y han quedado Francia y España como los candidatos principales para plantarla. ¿Dónde la van a plantar? Bueno, pues probablemente solapándose con una factoría que tenga exceso de producción. Y ya sabemos que las que hay en España, pues la mayoría ya han venido los chinos y las han ocupado. Así que veremos, quizás seguramente Francia esté por delante porque ya no quedan más sitios en teoría, salvo que alguien se adelante a otros grupos chinos y se quede con la factoría de Almusafes, que en teoría ya está vendida en una parte de sus líneas de producción, no solo realquilada. Veremos al final quién se lleva el gato al agua y dónde. Pero es que la situación es tan grave, es tan seria y tan peliaguda, que está pasando un fenómeno también muy interesante. Bueno, Europa tiene un problema muy gordo ahora, ¿cuántos no tiene? Y la verdad es que cuando hablas, yo he tenido la oportunidad estos días de hablar con una europarlamentaria que voy a intentar entrevistar para que te lo cuente ella de lo que hay dentro de la Unión Europea, me comentaba, mira, si es que tenemos un problema, es que hay una parte importante del Parlamento para el que el cambio climático y el anticoche es una religión y no se bajan de ahí. Y por ahí hay otra parte del Parlamento no menos importante que niega el cambio climático y que no quiere ni ver el automóvil eléctrico. Y entre medias hay una mayoría cada vez más pequeña y no somos capaces de llegar a consensos. Estamos bastante fastidiados, jodidos directamente se podría decir, por la situación que tenemos en la Unión Europea. Y cuanto más nos empujan hacia la Agenda 2030 de las prohibiciones, más se van radicalizando los extremos. Y luego, como decía el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, resulta que en la Unión Europea la opinión de Malta o de Dinamarca tiene el mismo peso que la opinión de España, que es el segundo país de producción de automóviles eléctricos de Europa por detrás de Alemania. Es que es una situación que bordea lo surrealista. Y en este surrealismo estamos tirando por la borda toda la tradición y todo el liderazgo europeo en la industria del automóvil. Es una cosa muy seria y muy grave. Y una parte de esta industria del automóvil europea, específicamente y casi exclusivamente la alemana, se ha lucrado de una manera espectacular con el crecimiento infinito, con la máquina de crecimiento de China. Hasta que la máquina de crecimiento de China dejó de crecer como crecía y además su consumo interno cambió y los chinos empezaron a comprar producto chino una vez que el vehículo electrificado había madurado. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Pues ocurre en China que en el año 23, 24, 25 se batieron récords de ventas de coches y sobre todo creció espectacularmente la venta de vehículos enchufables. Como muy bien os sabéis por si seguís este canal porque te lo he estado contando en directo en el último lustro. Esto vino dado por una burbuja provocada por el Estado chino, por la gran cantidad de ayudas que da a los fabricantes chinos, porque estos fabricantes chinos tenían la oportunidad de quedarse con una tarta de su mercado que no tenía un crecimiento limitado. El mercado chino es tan grande que hay pequeños nichos en los que te puedes hacer fuerte, incluso crecer con coches que aquí sería imposible colocar. Y además, con una guerra de precios para poder crecer en ese mercado que ha ido expulsando poco a poco a las marcas europeas que estaban menos preparadas, tanto tecnológicamente para el producto eléctrico, tanto tecnológicamente como el producto híbrido enchufable, tanto tecnológicamente para la conectividad y todas las funciones de software y todas las cosas que les gustan a los chinos, menos basadas en la ingeniería mecánica y de conducción al estilo europeo, más basado en la conectividad y en convertir el coche en una especie de prolongación de tu casa, lo que se prefiere en China. Y en estas, que con esta guerra de precios salvaje, con un montón de incentivos del Estado chino, tanto para la parte de la industria como para la parte del consumidor, en los años 23, 24, 25, ha habido una guerra salvaje de precios que ha hecho que los chinos compren en masa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que se ha llegado a un punto en el que se ha puesto en peligro la propia industria del automóvil china, su supervivencia y muchas malas prácticas, algunas de ellas ilegales, que se producían en el país, como por ejemplo las automatriculaciones de coches. Esto se ha terminado. El Estado chino, después de haber inflado la burbuja a toda máquina y creado un monstruo de la producción de automóviles, pasa a la fase 2. Ordenamos dentro de nuestro mercado interior, ahora os ponemos trabas para que sigáis bajando los precios. La rentabilidad del automóvil en China, en lo que se refiere al producto y al fabricante, estaba en menos de un 3%, y muchas empresas vendiendo por debajo de precio. Y ahora el Estado chino básicamente ha dicho, se acabó la fiesta, paro las subvenciones, paro las ayudas, tanto para la industria como para los consumidores. Además,
os obligo a que no vendáis por debajo de precio, a que tengáis buenas prácticas, os vamos a vigilar y ahora vais a vender menos coches dentro del país. ¿Y sabéis lo que vais a hacer? Pues ahora esos coches que no vendéis en China, a venderlos fuera, a venderlos en el mundo, en el que además se pueden tener márgenes mayores que lo que vendemos aquí. Y eso indirectamente está provocando una presión tremenda para que los chinos crezcan en Europa y en todo el mundo. Pero querido amigo, esto no es un caos, o mejor dicho, si es un caos, ellos se aprovechan del caos, porque forman parte de la generación del efecto mariposa. Ellos lo promueven, ellos lo insuflan y ellos le meten carburante para que haya este caos. Y ahora, como siempre hacen los chinos, a conquistar el mundo, ahora que tienen la capacidad industrial, el know-how tecnológico que nosotros les hemos regalado con las Joint Ventures durante muchísimos años y todo el capital humano y tecnológico para ser los líderes con el automóvil eléctrico, en un momento además en el que el motor térmico está colapsando en ese país, cosa que también afecta y mucho a los fabricantes extranjeros. ¿Sabéis cuál es el último fenómeno en China? Bueno, pues que cada vez más fabricantes, y entre ellos Volkswagen, se planteen utilizar a China como su gran fábrica para exportar y vender por todo el mundo, ya que en China los números no salen, pero es el lugar donde es más barato y más factible producir automóviles y además te puedes enganchar al mayor mercado del mundo, aunque ya no vendas tanto, que despacha nada menos que 32 millones de automóviles por ejercicio. Esto ya lo estaban haciendo desde hace un tiempo marcas como por ejemplo Ford o el grupo Hyundai y Kia, que aprovechan las facilities que tienen en China para vender por todo el mundo. Y específicamente hay una cosa que les viene muy bien, que es que como el motor de combustión interna ya no se vende en ese país, oye, pues aprovechamos este excedente de producción, hacemos de la escasez una virtud y lo empezamos a exportar. ¿A dónde? Pues a aquellos países donde no hay estos aranceles tan bestias y donde la normativa lo permite. Esto es otros países asiáticos, que es lo más natural, esto es el cono sur, el continente de América del Sur, y esto es África, por supuesto, también. Y la última tendencia es que Volkswagen precisamente se sume a esta tendencia y empiece a vender el producto chino, que los chinos ya no quieren en todos los lugares del mundo. Algunos de ellos tan exóticos como Uzbekistán, algunos de ellos con la marca Jetta, por ejemplo, que ha sido una auténtica institución, el Volkswagen Jetta en aquel país durante décadas, y ahora tiene su propia marca para venderlo igualmente fuera del país. Y al calor de esto, no solamente Volkswagen, sino también, por ejemplo, General Motors y Nissan están empezando a hacer lo mismo. Utilizar China como un centro de producción eficiente para vender multinacionalmente. Así que, de rebote, el gobierno chino lo que está consiguiendo es no solamente que las marcas chinas vendan su producto eléctrico aquí en Europa y allá donde les dejan, sino también que el resto de fabricantes sigan manteniendo sus factorías en el país produciendo para exportar automóviles, porque China se ha convertido en el epicentro de la producción de coches alrededor del mundo. ¿Y en Europa qué? Bueno, pues en Europa veremos qué es lo que pasa, porque evidentemente cuando una marca como Volkswagen se dispara a sí mismo, esto es algo así como hacer una amputación, es decir, oye, te cortas un brazo o te cortas una pierna para no fallecer, para no desaparecer, o en este caso, para llegar a la senda de los beneficios que te exige el Consejo de Administración. Eso es lo que está haciendo Volkswagen. Esto va a ser tremendamente doloroso en ese país. Y como estaba escuchando hace unos días en una mesa con un grupo de periodistas, la mayoría de ellos ya muy veteranos, llama muchísimo la atención en Europa cómo, habiéndonos obligado a ir por una senda que era completamente equivocada y errónea, organizando una transición de la automoción con el motor de combustión interna prohibido, cuando era nuestro gran fuerte tecnológico y en lo que los chinos no podían alcanzarnos, cómo en Europa se ha hecho esto, pero sobre todo cómo dentro de la industria del automóvil no se ha levantado la voz, no se han cerrado fábricas, no se han llenado las calles de barricadas, defendiendo el empleo de los trabajadores de la industria del automóvil. ¿Por qué de repente todo el mundo es tan manso y no es contestatario contra la Unión Europea? ¿Quién ha permitido que esta transición fluya sin que no haya ningún tipo de fricción entre lo que es los que son los responsables del futuro de la industria y los que ponen las normas? Bueno, pues en este periodo, en este lustro, podríamos decir ignominioso, entre el año 19 y el año 26, ya es más que un lustro, aunque el lustro se cumple en el 26 si tenemos en cuenta que en el 21 se endurecieron las normas, ahora vamos a necesitar un lustro extra de aquí al 30 para reordenar todo este desaguisado, y entre medias es posible que muchas de las heridas que hemos recibido por el camino, las cornadas, ya no tengan solución, se necrosen y bueno, pues perdamos ese tejido industrial europeo. Esta es la situación. La industria europea es ahora mismo, sálvese quien pueda, asimilando chinos, y luego está la otra pata del asunto que desde luego es bastante peliaguda también. Nosotros por el sur, alfombra roja, pasen ustedes chinos y cojan lo que quieran, súrtanse.
En el norte de Europa, alemanes diciendo, se acabó, basta, tenemos que poner más aranceles, tenemos que poner aranceles a los híbridos enchufables, tenemos que considerar regiones europeas, países como Turquía o Marruecos, para que podamos seguir lanzando allí nuestras factorías y defendiendo aquellos mercados porque nos interesa. Hay un conflicto de intereses impresionante. Y entre medias, los Dinamarcas, los Suecias y los Maltas opinando sobre cosas, sobre el cambio climático, en lo que no tienen absolutamente nada ni que decir ni que aportar en términos reales de solución como país, por la propia idiosincrasia del país, por su propio tamaño y población. Este es el terreno de juego que tenemos, queridos amigos, y veremos qué es lo que pasa con todo esto y cómo influye precisamente que ahora también los europeos fabriquemos cada vez más en China. Lo mismo pasado mañana, hasta nos tenemos que poner aranceles a nosotros mismos. En fin, hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.